Ya, analizando un poco números complejos. En el estudio de números complejos podemos ver la forma binómica o binomial, parte real, parte imaginaria. ¿Ok? Es una adición entre, o una diferencia entre una parte real y parte imaginaria. En la forma polar tenemos esta de aquí, su módulo y su argumento. R es el módulo de Z y su argumento. En la parte polar tenemos también esta forma, que es la forma polar trigonométrica, utilizando coseno. Este es un resumen, bueno, es una forma resumida de escribir coseno imaginario seno, ¿no? Es el módulo por coseno del ángulo más imaginario seno del ángulo, forma trigonométrica. Y la forma exponencial, z igual a r, es el módulo por la exponencial del ángulo por ángulo i. Vamos a hacer entonces, el ejercicio me dice que demuestra que el coseno del ángulo doble, estos, es igual a coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo y que el seno del ángulo doble es 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, vamos a aplicar el teorema de Moivre. Entonces, lo primero que voy a escribir aquí es el número complejo. Z es igual a más BI. Ya, esa es la forma binómica, ya la conocemos. Y de la forma binómica, bueno, pues voy a pasar a la forma polar, que también ya saben ustedes cómo, ¿no es cierto? Voy a utilizar el eje, voy a hacerlo completo, ¿ok? Voy a utilizar el eje, esta es parte real, esto es parte imaginaria. Aquí va a ser la coordenada de la parte real y aquí va a ser la coordenada de la parte imaginaria. ¿Ok? Expreso este vector y este es su argumento y este es su módulo. Y separo el triángulo, rectángulo y me queda el argumento A, B. Esto es B, y puse I, es B y R. ¿Ok? Entonces determinamos el módulo. El módulo ya sabemos que es R igual a Pitágoras, ¿no es cierto? A cuadrado más B cuadrado. Y su argumento es utilizando identidades. Y voy a utilizar la del seno y la del coseno. Bien, seno del ángulo es igual a cateto opuesto B sobre hipotenusa, que es R. Y coseno del ángulo es cateto adyacente, que es A sobre R. ¿Ok? Entonces me queda igual. B es igual a R por seno del ángulo. Y A es igual a R por coseno del ángulo. Ya está. Entonces partimos de la forma binómica y eso escrito en forma polar. Vamos a escribirlo en forma polar. Nosotros sabemos que la forma polar es el argumento y el ángulo, ¿no es cierto? Y la forma trigonométrica, que también es forma polar, forma trigonométrica, es utilizando el coseno imaginario seno. R, cis, el ángulo. O la otra forma que es z igual a r coseno, bueno, voy a poner un poquito más acá, coma, z igual a r, que es el módulo, por coseno, esto entre paréntesis, el ángulo más imaginario seno del ángulo. Ya, esta es la que vamos a utilizar. Entonces, si nos damos cuenta, la forma binómica, que es z igual a más bi, si yo lo escribo de forma polar, a es igual a r coseno del ángulo más la forma más bi, ¿no es cierto? Es r seno del ángulo i, ¿ok? Ya. Y ya está, la forma binómica, la forma polar. Ahora, como me dice que tengo que demostrar que está al cuadrado, o sea que las identidades son al cuadrado, ¿no es cierto? Son las identidades, tienen coseno del ángulo doble. Si el ángulo es doble, por lo tanto, significa que n es igual a 2 para un número complejo de su forma exponencial, perdón, de su forma
de la potencia de un número complejo. Entonces, si es z a la n es igual a más bi a la n, eso tiene que ser al cuadrado, ¿no es cierto? Y la forma trigonométrica, recordamos que es r por cis n por el ángulo, o coseno imaginario seno, n por el ángulo. Ya, las dos formas vamos a utilizar. Voy a la siguiente. Como n es igual a 2, entonces z al cuadrado es igual a más bi elevado al cuadrado, forma binómica. Y como n es igual a 2 en la forma polar, pues también es n elevado al cuadrado es igual a r al cuadrado coseno de 2 por el ángulo más imaginario seno de 2 por el ángulo. ¿Sí? Es aplicando la fórmula de Moivre. Esta es la fórmula de Moivre. Vamos a poner aquí. ¿Sí? O su forma resumida que también es así, ¿no? R a la n cis por n por el argumento. Coseno imaginario seno significa ese cis, ¿no? Entonces, es la misma. N es su exponente y eso se multiplica por el argumento. ¿Ya? Ahora, como ambas son z cuadrado, yo puedo igualar. Entonces, igualo z cuadrado es igual a z cuadrado y eso me queda a más bi elevado al cuadrado y eso es igual a r cuadrado por coseno del ángulo doble más imaginario seno del ángulo doble. ¿Ya? Esto entre paréntesis porque r es como factor común, ¿no? Ya está. Ahora voy a resolver el binomio al cuadrado. Ese binomio es sencillo. El primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Esto se mantiene. Coseno, 2 ángulos, más imaginario seno, 2 ángulos. Eso es igual a r al cuadrado, se mantiene. Coseno, 2 ángulos, más imaginario seno, 2 ángulos. Aquí yo puedo hacer a cuadrado, este más b y al cuadrado, eso sería b cuadrado y cuadrado. Y al cuadrado es menos 1, entonces sería aquí menos b cuadrado, más 2abi. ¿Ok? Y reemplazamos. A era igual a ¿qué valor? Vemos aquí, A era r coseno del ángulo. Y b es igual a r seno del ángulo. Entonces me queda A es r coseno del ángulo. Eso está al cuadrado. Menos, aquí puede que salga un poquito extenso, menos r seno del ángulo. Eso está al cuadrado. Más 2 que multiplica a r coseno del ángulo por r seno del ángulo y eso es igual a r cuadrado coseno del ángulo de 2 más imaginario seno de 2 el ángulo tita. Y ya está. Entonces aquí lo único que hago es aplicar propiedades del exponente. Me queda r cuadrado por coseno cuadrado del ángulo menos r cuadrado por seno cuadrado del ángulo más 2 r por r cuadrado coseno del ángulo por seno del ángulo. Todo esto es i, ¿no es cierto? Ahí. R cuadrado, esto es igual a coseno de 2 más imaginario seno de 2 tita. Esto es igual a. Aquí yo puedo sacar factor común r cuadrado, ¿no es cierto? Y me va a quedar. Esto puedo hacerlo así. Coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo más 2 por coseno del ángulo, seno del ángulo, esto es imaginario, r cuadrado, esto está así, ¿no es cierto? Que multiplica coseno de 2 teta más imaginario seno de 2 tita. ¿Ya? Aquí yo puedo simplificar. Este producto con este producto se simplifica y me queda coseno al cuadrado del ángulo
menos seno cuadrado del ángulo más 2, ordenándole, ¿no es cierto? Aquí está coseno por seno. Yo puedo poner antes del seno, seno del ángulo, por coseno del ángulo y esto es igual a, como ya eliminé r cuadrado, me queda coseno de 2 tita más, ese es imaginario, seno de 2 tita. No se borra. A ver, borramos esto. Coseno de 2 tita más imaginario seno de 2 tita. E igualamos, tal y como hemos hecho números complejos utilizando, bueno, aplicando el teorema el segundo teorema del par ordenado, que parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Esta es parte real con parte real y esta parte es parte imaginaria porque tiene i con parte imaginaria. Y eso sería igual a coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo es igual a coseno del ángulo doble. Y la otra forma es 2 seno del ángulo por coseno del ángulo es igual a seno del ángulo doble. Ordenándole, puedo poner primero coseno de 2 tita es igual a coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo y el otro es seno del ángulo doble es igual a 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. Lo que queríamos demostrar.